Bueno, vamos a empezar. Muchas gracias a todos por venir. Para nosotros es un auténtico honor y un placer esta tarde escuchar a Andrés Mellado. Andrés es doctor en periodismo por la Universidad de Málaga. Tiene un par de máster también, ¿verdad? Uno de ellos por la Universidad de Granada. Y desde hace muchísimos años se dedica a la dirección de comunicación en política. Ha trabajado en el Ayuntamiento de Málaga y ahora mismo, bueno, lleva casi 15 años ya trabajando en la Junta de Andalucía. Actualmente es el director de comunicación de Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, bueno, es un cargo muy interesante. Andrés, además, bueno, es un apasionado de la historia y del flamenco andaluz, por lo tanto, bueno, también a un nivel personal seguro que nos habla alguna curiosidad muy interesante acerca de eso. Y sobre todo, bueno, pues para los de periodismo, para los de publicidad, para los de diseño, para todos creo que es muy interesante, bueno, pues el enfoque que da Andrés cada día de su trabajo cotidiano, ¿no? Entonces, agradecemos muchísimo a Andrés que esté aquí. Y como decimos siempre, bueno, pues aprovechar para hacerle todas las consultas acerca de su trabajo cotidiano que desarrolla él a diario en la Junta de Andalucía. Muchas gracias, Andrés. Pues nada, muchas gracias. Después de la presentación ya me siento tan pequeño que me voy a subir la tarima. Voy a contar. Como ha dicho Pablo, además de ser doctor en periodismo, estudié periodismo en la Universidad de Málaga, he hecho varios máster y varios cursos. Entonces voy a intentar daros la clase, como tengo experiencia en estar en ese sitio del aprendiz del conocimiento, voy a dar la clase que a mí me gustaría que me hubiesen dado. Muchos de ellos la han hecho mucho mejor que yo, pero espero cumplir con vuestra expectativa. Yo, como siempre, he trabajado en la comunicación institucional. La comunicación institucional es absolutamente diferente a lo que es la comunicación política de los partidos políticos y también la comunicación pues, que se dan en los distintos medios de radio, prensa, televisión, y fundamentalmente es por la responsabilidad. Cuando trabajas en una institución estás trabajando fundamentalmente con el servicio público, con algo que es de todo. Entonces, la primera premisa que yo tengo en mi trabajo es, y se lo digo así a mis colaboradores, es devolver en información aquello que los ciudadanos paguen en impuestos. Paguen o no paguen, pero mi trabajo es que ellos estén informados y abrirles oportunidades para que puedan disfrutar de su servicio, del servicio público. Y en esa tarea es la que reside, bajo mi punto de vista y mi experiencia, en ser un director de comunicación, que básicamente es gestionar, planificar los mensajes tanto para los públicos internos, externos de una institución, y hacer de una institución pública, del servicio público, pues la cantidad, el target, pues como veréis, es amplísimo, desde la ciudadanía hasta sectores muy específicos. Entonces, he montado un poco la clase como un diario de un director de comunicación, como 24 horas en la piel de un director de comunicación, o al menos en la mía, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza la jornada? Pues la jornada empieza a las 6 de la mañana, en el que suena pues, el iPhone o la radio, en definitiva, suena el despertador si no tenéis niños pequeños y te despierta antes el niño, que eso también, gracias a eso también terminé la tesis doctoral. Aprovechaba la última toma del pequeño y digo, bueno, ¿ya ahora para qué me voy a acostar? Ahora voy a hacer la tesis. Y así hasta las 6:30, que suena el despertador, que el periódico ya está en la calle, quedan 20 minutos aproximadamente para el informativo regional, que normalmente son a las -10. Yo, como trabajo en la Junta de Andalucía, pues son las noticias regionales las que en un principio pues mayor atención me capta. Y el canal 24 horas de Televisión Española pues lleva ya 24 horas funcionando en ese momento. Entonces, lo primero que hago, bueno, pues escucho las noticias y accedo al mercado de la actualidad informativa. ¿Qué es Acceso? Está Acceso, Seguimedia, Seguiclip, Cantar Media. Son empresas que lo que hacen es seleccionarte la información relativa a tu sector. Es decir, yo trabajo actualmente en la Consejería de Educación. He trabajado en cultura, en agricultura, en turismo, comercio, deporte, apoyando a la Consejería de Presidencia. Entonces, yo aquí lo que recibo cada mañana es todas las noticias de radio, prensa, televisión e internet
de mi sector específico, es decir, de la Consejería de Educación. Entonces, por ejemplo, esta mañana, ¿sobre qué eran las noticias? Pues sobre la validación, convalidación o debate del decreto que regula las escuelas infantiles en Andalucía. Entonces, pues venía esa información en ABC, La Razón, El Mundo, y entonces lo que hacemos es, miro toda la información que ha salido, tanto de prensa local, regional y nacional, y a partir de ahí lo que hago es envío por WhatsApp un mensaje con los principales titulares del día. Aquel día pues, era la enseñanza artística, contarán con una nueva comisión para su impulso. Adjudica la reforma de 2 centros educativos en Córdoba. A prisión por tener relaciones con una alumna de 25 años. El teléfono contra el acoso recibe casi 1000 llamadas en los primeros 20 días. La huelga de estudiantes se mantiene pese a la marcha atrás en la reválida. Pues hago una selección de todas las noticias, de todos los temas, 4 o 5 titulares, y se lo envío al Consejo de Dirección. El Consejo de Dirección ampliado en este caso. ¿Quiénes conforman el Consejo de Dirección? Pues la consejera, la viceconsejera, el secretario general de Educación, los directores generales, los gerentes de las 2 empresas públicas que tiene Educación y los 8 delegados provinciales. ¿Para qué? Para que sepan desde primera hora de la mañana qué asunto ha sido destacado del día anterior y se ha visto reflejado en los medios tras su presentación, o aquellos asuntos, que ahora después veremos, que pueden ser objeto de preguntas si tiene alguna comparecencia ante los medios o que pueden preguntarlo. En el caso de los delegados, pues también para ir preparando información para la consejera por si acaso pues después le preguntan o por si hay que responder, ¿no? Una vez que ya tiene todos los titulares, pues a las 8 aproximadamente, elabora las líneas de mensajes sobre asuntos de especial relevancia informativa, ya sea positivo o negativo. En este caso, pues 2 meses de curso sin material para el alumnado con necesidades educativas especiales. Este era un chico, creo que recordar, de Málaga, que por un problema que hubo en el concurso para pedir los emisores de radiofrecuencia, que tenía discapacidad auditiva, necesitaba un material para poder acceder a su derecho a la educación. Nosotros se lo proporcionamos, pero por un problema que hubo administrativo, pues había un retraso y no llegaba. Y al final, esto primero pues no le llega al alumno y al final llega a los medios de comunicación. Y puede ser objeto también de pregunta a la consejería. Entonces lo primero que hacemos es recabar información. Pues la delegada de Educación de Málaga, Patricia Alba. Oye, Patricia, ha salido esta información. ¿Qué es lo que me puedes contar? ¿Qué actuaciones se ha hecho? ¿Cuál es la veracidad de la información? ¿Qué es lo que podemos responder y qué es lo que estamos haciendo? Y en base a eso nosotros elaboramos una línea de mensaje. Una línea de mensaje que es lo que tradicionalmente se llama argumentario, que sirve para la propia consejería, a través de todo el Consejo de Dirección, porque lo compartimos, para la consejera, para aquel que tenga un acto, o es para valorar quién contesta esta noticia. Si contestamos desde la consejería o contesta desde la delegación provincial. Entonces se elabora una línea de mensaje, un argumentario, que dependiendo de dónde salga, pues sirve también o para la consejería y también para la oficina del portavoz del Gobierno. Porque uno de los objetivos que tiene que tener todo director de comunicación o toda persona que gestione la comunicación en una institución, ya sea pública o privada, es que haya coherencia en el mensaje, que todo el mundo diga lo mismo, prácticamente lo mismo, y que no haya ningún salto ni ninguna contradicción, porque eso iría no solamente en detrimento del responsable, sino que iría en detrimento de la institución. Y la institución vive, pervive y sobrevive fundamentalmente de la confianza que los ciudadanos
tenga en ella. La función social depende de la autoridad que lo otorgue la ciudadanía o los públicos de interés. Por eso no puede haber mucha discrepancia entre un mensaje y otro. Por eso elaboramos una línea de mensajes totalmente rigurosa y objetiva de respuesta que sirva para responder a los medios, pero también a la ciudadanía. A partir de ahí, lo que hacemos es elaboramos lo que es el dossier de prensa de la consejería. Es decir, de todas, además de las noticias que hemos seleccionado en los mensajes, lo que hacemos también es hacer un dossier más amplio con más noticias, ya con un poquito más de tiempo, no con la premura de mandarlo. Entonces, pues vemos que en el índice aparece cada una de las noticias, eso se genera un PDF y de todas las noticias en PDF, pues un dossier. Un dossier que es de prensa, un dossier que es de radio, un dossier que es de televisión y un dossier que es internet. Por si nosotros recibimos este tipo de alerta, que la recibo yo, pero yo he querido también que la reciba el Consejo de Dirección de la Consejería, por si hay algo que se nos escapa o no podemos por cualquier cosa, pues que nunca esté desatendida ni la consejera, ni la viceconsejera, ni el secretario general, ni mi jefe de gabinete. Hablando del jefe de gabinete, aproximadamente a las 10 menos cuarto, pues hay una reunión con él para la planificación en 2 vías, que es lo urgente, es decir, aquello que hay que responder de una manera sí o sí, el acto que tenemos mañana, el mapa de riesgo que tenemos que pedir si hay que actualizarlo para el acto del día siguiente o de la hora siguiente, y luego lo importante, es decir, aquello que es estratégico, que sabe que va a venir, cualquier cosa que lleva a Consejo de Gobierno, cualquier política o actividad legislativa que va a venir y que requiera de un plan de comunicación, el plan de convivencia. Es decir, lo urgente es lo coyuntural, lo del momento, y lo importante, que es lo estructural. Muchas veces se habla del gabinete de los consejeros como un macro gabinete, ¿no? Como los asesores. En nuestro caso, el gabinete lo forma el jefe de prensa, el jefe de gabinete en sí, un asesor parlamentario, que es el que responde toda la iniciativa parlamentaria, que en el caso nosotros recibimos unas 800 preguntas parlamentarias que hay que responder, pero luego está las intervenciones en pleno, está la comisión de educación. Bueno, pues todo eso es una persona que lo coordina. Otra persona que lleva relaciones institucionales, que se encarga pues, del protocolo, de relaciones con las instituciones como por ejemplo el defensor del pueblo, preguntas que le hace a la presidencia sobre educación y que tenemos que responder nosotros. Y después hay otra persona que es la que elabora fundamentalmente los discursos y determinada documentación, que es la base que después utiliza la consejera pues, para cada uno de sus actos. Somos cuatro personas en el Parlamento, 4 personas en el gabinete y otra persona más que también ayuda al Parlamento. Este gabinete, fundamentalmente, entre otras tareas de coordinación, pues lleva a cabo una cosa que es muy importante para los medios. Es decir, difícilmente puedes tener visibilidad mediática, que es uno de los objetivos que tiene el Gabinete de Comunicación, si no tienes una agenda mediática. Si tú no organizas una serie de actos, de eventos, de presentaciones, de ruedas de prensa, de actos sectoriales, donde convocar los medios y donde tú vender y transmitir cuál es tu acción de gobierno. ¿Qué es lo que tiene que tener esa agenda para que después tenga un reflejo en los medios? Pues relevancia informativa. Para tener relevancia informativa tiene que conocer cuáles son las necesidades y tiene que ser tienes que captar la atención de los medios. Es decir, no puede presentar, por muy importante que sea, una normativa
sobre, ¿qué te puedo decir?, sobre los cupos del profesorado, cuando eso es algo que no está no está en la agenda de los medios. Si tienes que presentar algo que toque la piel de la ciudadanía y que toque la piel también de la comunidad educativa en sus diferentes ámbitos. Tiene que ser relevante y de actualidad. Aquí también se mezclan diferentes agendas. Está la actividad de la consejera como miembro del Consejo de Gobierno. Sabéis que todos los martes, después del Consejo de Gobierno, hay una rueda de prensa. Y en el Consejo de Gobierno donde se llevan los asuntos de máximo interés para la comunidad. Ahí se aprueba desde planes turísticos, desde las posiciones de educación, se informa de las proyecciones turísticas y así un largo etcétera. Después la actividad que hemos comentado antes en el Parlamento de Andalucía. Y después están las propias del partido que asume el cargo, que además de ser un cargo institucional, pues también es un cargo del partido que sea, que tiene su propia agenda. Pues ahora, por ejemplo, estamos en un proceso de primaria, pues si se precisa en algún momento para algún acto, pues esto no tiene nada que ver con la institución, pero que sí copa agenda de la consejera. De 10:15 a 3:30 tenemos lo que es comunicación activa, es decir, nos dedicamos a producir información, a reforzar nuestra identidad corporativa, aquello que queremos transmitir. Como sabéis que ya lo habréis estudiado, pues está la identidad corporativa, la imagen corporativa y la reputación corporativa. Que básicamente identidad corporativa, que es lo que queremos transmitir, imagen corporativa, que es lo que piensan los demás de vosotros, y la reputación corporativa es qué es lo que piensan aquellos que realmente es mi público de interés. Pues esta comunicación activa es nuestra identidad, lo que nosotros queremos mostrar a los demás. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Pues hacemos convocatorias de los actos de la consejera. Por ejemplo, ahí tenemos una convocatoria de Adelaida de la Calle, asiste a la presentación del proyecto educativo Google Expedition en Sevilla. Un acto con Google, tecnológico, la innovación en la educación. Creemos que eso tiene relevancia informativa y por eso si se va a poner en marcha en un colegio de Sevilla, pues vamos a ese colegio y allí presentamos la herramienta y la mostramos. Hacemos un pequeño resumen de qué consiste el acto y lo que tiene una convocatoria, lugar, fecha y hora. Redactamos también las notas de prensa, que como veis pues tiene la imagen corporativa de la Junta de Andalucía, Consejería de Educación, noticias de la Junta en el lateral, y básicamente está formado por la fecha, el titular, el subtítulo, una entradilla y un cuerpo de texto que normalmente son 4 o 5 párrafos. Antes se utilizaba, como sabéis, el formato de pirámide invertida, que la información vaya de menos a más. Ahora lo que se intenta es que la información sea corta, pero que cada párrafo contenga una idea importante. Y eso también se tiene que trasvasar a las notas de prensa o a los comunicados de la consejería, porque las instituciones también compiten en el mercado de la información. El informativo sigue teniendo 10 minutos. El corte para la tele puede llegar a 30 segundos. Y en el mejor de los casos sigue teniendo 64 páginas un periódico. Pero vosotros mirad la agenda de Europa Press y veréis la cantidad de convocatorias que hay al día. 70, 80 convocatorias a medios de comunicación en una sola provincia. Entonces tú también tienes que utilizar la captación no solamente al lector, porque ahora también informamos directamente a la ciudadanía a través de las redes sociales, la comunicación online, que ahora veremos, sino también captar la atención de los medios de comunicación para que compren o para que refleje tu información. Ya no vale solamente con mandarlo, sino tienes que mandarlo y tienes que llamar y tienes que hacer un ejercicio también de relaciones públicas vendiendo cuál es tu información, pensando que no será el éxito vamos a decir solo el éxito del gabinete de comunicación
o de la consejería, sino pensando que esta información puede llegar a alguien que le interese o a mucha gente que le interese y que tenga una oportunidad. Por eso hablamos de la importancia de comunicar en una institución pública. Seguimos con la comunicación activa. Aquí está el mapa de riesgo. El mapa de riesgo un poco yo empecé a utilizarlo ya hace muchos años para crear como una especie de chaleco antibalas, entre comillas, para el cargo o el responsable que iba a una rueda de prensa. Es decir, aquí no solamente tú convocas, vendes tu moto y reparte tu material y te vas. Tú convocas a los medios, tú explicas cuál es tu acción de gobierno, pero también los medios tienen la posibilidad de preguntarte sobre otros temas o temas de actualidad. ¿Y vosotros creéis que esos temas de actualidad, que se tiene que preparar solo lo que vaya a vender o también lo que te vayan a preguntar? Como te pillen en un renuncio, pues puede pasar realmente un mal rato. Entonces, nosotros lo que preparamos son los mapas de riesgo. ¿Para qué? Para fomentar algo que es importantísimo en comunicación, o quizás como en la vida misma, ¿no?, que es la anticipación y la prevención. Es decir, tener muy estudiado, conocer al detalle todos aquellos temas que están en la actualidad informativa y sobre todo para dar una respuesta. Y dar una respuesta, y no la que sea, o no solo la que convenga, sino la que realmente pues tienes que dar desde la responsabilidad del cargo o de la acción que está representando. Ahí lo que hacemos es meter pues, temas locales, regionales, generales, y lo que hacemos es, ponemos el tema de actualidad, ponemos el PDF, un resumen de la cobertura que ha tenido ese tema en los días anteriores, no solamente lo que es el recorte de prensa, sino un resumen de qué es lo que ha pasado y una posible respuesta que se puede dar. Esa posible respuesta no se la inventa el jefe de prensa o el director de comunicación, sino que esa respuesta, pues, si es un tema de escuelas infantiles, por ejemplo, pues el argumentario, la línea de mensaje que hemos hecho esta mañana, o mañana que vamos a San Lucas, si hoy se convalida el decreto ley, mañana volverán a preguntarle a la consejera, porque ha generado mucha polémica. Pues ya la consejera lleva su línea de mensaje, que la he preparado, junto a la viceconsejera, el director general de planificación, que es la persona responsable de este asunto, y los jefes de servicio, validado por mi jefe de gabinete y con el visto bueno de la consejera, que ya lo tiene en una carpeta por si mañana le preguntan. ¿Cómo salir de la pregunta que te pueden hacer? Pues puede ser o responder sobre lo que ya hay o anunciar lo que va a suceder instantáneamente. Por ejemplo, una vez que se ha aprobado, pues mañana lo que tenemos que vender o sobre lo que tenemos que informar es que a partir de mañana las escuelas infantiles que han expresado su deseo de adherirse ya pueden formalizar esa adhesión. Pues un poco qué es la respuesta que pueda dar, tanto para contestar como para vender, vamos. Eso, bueno. Y ahora ya tenemos, aparte de la estrategia offline, pues la offline, la online. Y es decir, toda la comunicación que hacemos a través de redes sociales y las páginas web de la consejería, los distintos portales. Entonces, cada vez que vamos a algún sitio, pues elaboramos y programamos los tweets. El Twitter de la consejería es @educan. Si hay un acto de especial interés, como puede ser la presentación de un programa en Consejo de Gobierno o en otro sitio, el Plan Estratégico del Desarrollo de las Lenguas, pues elaboramos también los hashtags, la entrada en Facebook, actualizamos los contenidos de actualidad en la página web y eso nos sirve para después moverlo en las redes sociales. Hace 2 años la consejería
tenía, bueno, hace 2 años y medio, vamos remontando un poquito más. Hace 2 años y medio la consejería tenía un Twitter que al final no se supo gestionar bien y decidimos cerrarlo porque no lo supimos gestionar bien. No era por otra cosa. Hicimos una reflexión, un replanteamiento y abrimos de nuevo el Twitter. Y ahora ya tenemos pues 12.000 seguidores. Hubo un debate. ¿Qué teníamos? ¿El Twitter de la consejería o el Twitter de la consejera? Yo personalmente opté por el Twitter de la consejería porque creo que el Twitter personal de un alto cargo o lo lleva el propio alto cargo o puede ser al final contraproducente. Entonces, como al final decidimos hacer el de la consejería en su conjunto. Hicimos el Twitter, el canal de YouTube, cambiamos de arriba abajo la página web de la consejería con un nuevo diseño mucho más accesible. Nos formamos en nuevas herramientas digitales. Pues, por ejemplo, las 2 compañeras que yo tengo, mi gabinete está conformado por 2 personas de la oficina del portavoz del Gobierno y yo. Y luego, aparte, en cada delegación hay un coordinador de información que normalmente es un profesor destinado a tareas de coordinación y también lleva prensa. Pues nosotros también nos hemos tenido que actualizar y nosotros también pues, hemos tenido que tener una formación para la nueva comunicación, para no quedarnos atrás. Pensamos también en hacer un Facebook, es decir, crear un perfil de Facebook. Y al final decidimos que no, porque realmente no podíamos dedicarle el tiempo que eso merece. Realmente lo que haría falta dentro del gabinete es un community manager que estuviese específico para la consejería. Yo me dedicaría de la coordinación, la publicidad y la comunicación offline y coordinaría la online, pero alguien que se dedicara. Hay otro gabinete que sí lo tiene. Nosotros no lo tenemos y decidimos no abrir un canal que después no le vamos a dar ni la utilidad ni la función que realmente la gente merece. Entonces, ante la duda, si ves que no va a llegar, pues mejor no ponerlo. Y luego, pues la estrategia de marketing digital propia. Cuando termine la jornada laboral, pues ahí no acaba nuestro trabajo. Es decir, a las 3:30, 4, pues lo que tenemos que estar un poco preparando qué es lo que nos va a venir, ¿no? Lo primero que hacemos, pues engrasar el kit de supervivencia. Es decir, tener siempre a mano el móvil con la grabadora, la graba solo y la cámara de fotos. Esto es importante porque hace unos años había un boom también en los medios de comunicación y un boom en las redacciones. Ahora la labor del gabinete de comunicación tiene que ser mucho más amplia. En las redacciones hay menos efectivos, entonces lo que funciona mucho y muy bien es grabar un vídeo, grabar a la consejera con el móvil a la grabadora y pasarla a todo el mundo, a todos los medios. Y es la manera, al final, que puedes conseguir que salga, porque los medios cada vez aparecen menos en las ruedas de prensa. Esto es lo que os voy a contar en casa del herrero, cuchillo de palo. Fijaros lo que voy a decir. Las fuentes de energía son tan importantes como las fuentes de información. Hay que tener cuidado con las baterías y tenerlas siempre, pues lo que yo he hecho esta mañana. Esta mañana he salido del Parlamento, que teníamos interpelaciones, me montaba en el tren para estar con todos vosotros, saco mi portátil, ahora me voy a preparar yo bien la clase. Bueno, en realidad, repasarla, esto yo me lo he preparado, ¿eh? Muy bien, pues me siento, bueno, primero llego al mostrador, billete de tren para Málaga, ida y vuelta, y por favor me lo pone usted en los asientos que den al lateral del maletero, porque la van solamente tiene enchufe donde está el maletero. Hombre, os lo digo porque es algo bastante útil. Efectivamente, me lo da, me siento, 10% de batería.
¿de qué de usted? Digo, menos mal que soy previsor, menos mal que las fuentes de energía son tan importantes como las fuentes de información y hay que tener cuidado con las baterías. Efectivamente no me lo había traído. Y no va lo que he liado para encontrar un cargador. Primero quitarle el fiso, que ya Gabriel ya puede dar fe de lo que he liado, ¿sabes? De la Surface, es decir, no encontraba por ningún lado. Es decir, que si utilizáis móvil, grabadora, ordenador, que sean universales, porque realmente para que no os pase lo que me ha pasado a mí. Bueno, esto es un poquito de dispensión, pero hay que tener las fuentes de información también son importantes. Aquí el objetivo de un jefe de prensa o un director de comunicación es que te tengan en cuenta en la libreta de direcciones, primero localizados y luego que te tengan relevancia en cada uno de los redactores jefes, directores o redactores de los medios de comunicación. Y eso es un trabajo que cuesta años y años, y que pierde en un minuto, en una información que des mal, en algo que te haya pedido y tú ya lo hayas mandado a todos los medios. Sí, la relación informativa en este caso es muy importante, pero uno de los objetivos es que tú seas reconocido como valor en las redacciones de los medios. Por eso es tan importante la fuente de información. Una enara para ti es como una mochila para un explorador. Las naras son, pues los frontis, que es lo que hace. Digo, una nara me refiero a la imagen corporativa del evento a donde vaya. Es decir, que sea reconocible en un mundo de la imagen, que tanto en la tele como en Internet, como en los periódicos, el acto que tú hagas tenga algo de identificativo que sea reconocible por los que están delante de ti, detrás de las pantallas, detrás del papel. Por ejemplo, si ahora mismo se está grabando esta conferencia, pues todo el mundo sabe que yo estoy en EADE, en el colegio, y que EADE también forma parte o pertenece al colegio León XIII. La gente lo reconoce. Si yo me pongo delante de esa pantalla verde, pues podía estar en cualquier sitio, en una escuela infantil, el Parlamento, que tiene una pared como esta también, y por eso tiene que hacer reconocible el acto. Ten alerta siempre a tu libreta de direcciones, que es fundamental para la distribución de información. La libreta de direcciones es básicamente los correos electrónicos de aquellas personas a las que tú le vas a enviar la información. Yo lo que hago, además de enviarlo, en determinados casos es llamar por teléfono y asegurarme si la ha recibido o no, sin ser muy pesado, ¿sabes? Es decir, también depende de la importancia, porque te pueden... Después, una cosa que es muy útil, que no la he traído, pero que la puedo hacer llegar, son las tarjetitas de la escuela de una escuela de protocolo, con las procedencias que llevan siempre. Es decir, el jefe de prensa realmente es jefe de prensa, jefe de protocolo, asistente, el redactor de notas de prensa, discursos, relaciones públicas con los medios, pero de jefe de protocolo también. De hecho, yo hice un máster de la Universidad de Granada, fue sobre protocolo y relaciones institucionales, porque llevaba varios años trabajando de jefe de prensa y también de protocolo. De prensa podía acreditarlo por la experiencia, porque había estudiado periodismo y por los másteres y otras cosas, pero de protocolo no. Entonces, para acreditar mi competencia, pues al final hice el máster de protocolo. Y es algo que suma. No sé si tenemos aquí protocolo, Gabriel, ¿no? Pues es una gran oportunidad. Os animo a que después de esto empecéis. En publicidad. Sí. Bueno, pues nada. Después, en la misma franja, tenemos lo que es la comunicación preventiva y la comunicación reactiva. Es decir, qué es lo que te puede venir que tenga que contestar, que tenga que responder. Entonces, una cosa muy importante es estar atento a los teletipos de la agencia de Europa Press y EFE. No sé si habéis visto alguna vez cómo funcionan los teletipos, cómo funciona Europa Press. Lo queréis ver, es interesante, vamos, por lo menos para que veáis cómo se va haciendo prácticamente el periódico del día siguiente también. Al haber menos redactores, pues tiran más de agencias de
de información. Si me permitís un segundo. Bueno, lo que no tengo claro. Lo que no tengo aquí en internet. Vale. Bueno, pues ahora después en un momento lo ponemos en internet y lo... Pero bueno, básicamente es un panel de información en el que minuto a minuto se van generando noticias. Entonces tienes que ver si lo que tú has mandado se ha generado noticias en la agencia y sobre todo si hay, por ejemplo, pues el Partido Popular pues critica la convalidación del decreto infantil, Podemos hacer unas declaraciones sobre los alumnos con necesidades educativas especiales, Ciudadanos o Comisión Obrera, USTEA, Uso, hace algún tipo de reacción sobre un tema determinado, pues tú tienes que tener conocimiento al instante para valorar si le responde, si no le responde, si saca otra información, comunicado de desmentido o para dar tu versión. Y eso realmente es importante y además no se te puede pasar. Ahora, afortunadamente, con los móviles toda esta tarea es muchísimo más fácil, porque hace unos años, era un poco lo que vengo a decir al final, somos esclavos de la pantalla de los teletipos. Ahora no, ahora somos adictos a la alerta al móvil. Y antes tenía que estar continuamente en el despacho para ver si había alguna reacción o no sobre algún tema determinado, que imaginaros en el campo de la comunicación, de la educación, pues amplísimo por la propia temática en sí. ¿Vosotros sabéis cuántos alumnos tiene Andalucía de enseñanza no universitaria? Vamos, no quiero jugar al precio justo porque Joaquín Prat me merece mucho respeto, pero decid un número. Tú mismo, ¿cómo te llamas? Pablo. Pues Pablo, Pablo, un nombre aquí. ¿Cuántos crees tú? ¿Cuántos alumnos crees que hay? 2,5 millones. Hombre, pero es que tú... Es que has tirado, tú sabes que 2,5 millones es un cuarto de la población andaluza. Que me ha dejado malamente, fatal, vamos. Porque exactamente el 18%. Prácticamente, vamos. Son 1.851.000 alumnos no universitarios. No universitarios. Es decir, que estamos hablando... Hay 110.000 profesores. El cuerpo de profesorado son 110.000 efectivos. Y hay 6.437, creo recordar, centros educativos. Es decir, que prácticamente lo que en otros sitios sería un país, aquí entran todos los días a las aulas andaluzas. Entonces, pues imagínate la cantidad de información, tanto positiva como negativa, a la que tú tienes que ir reaccionando, ¿no? Entonces, por eso es importante no solo estar alerta, detectar cuáles son ese tipo de impactos, no solamente los teletipos, es decir, te puede llamar Marta Maldonado de La Razón o María Dolores Tortosa del grupo Vocento o Sebastián del redactor jefe de Canal Sur con un tema específico al que también pues tienes que atender. Yo lo que hago es, una vez que recibo los teletipos, pues valoro si enviarlo o no. ¿A quién? Pues a los mismos, al grupo que tenemos del Consejo de Dirección ampliado. Después yo tengo otro grupo aparte, que he utilizado el nombre del grupo, una expresión muy malagueña, que es mejorar para mejor. Hay quien habla de mejorar para peor, pero digo, hombre, aquí hay que echarle optimismo a esto, porque si no, en el que pues solamente pues, están determinadas personas que sobre temas más delicados al final son los que deciden si se sale, si no se sale y cuál es el nivel de respuesta, ¿no? Después tenemos dos ámbitos, es decir, cuando estamos en la oficina y cuando estamos fuera de la oficina, es decir, cuando vamos a preparar algún gasto, que es lo que yo llamo aquí, pues fuera de cobertura. Y me gustó mucho esta frase, ¿no?, que dice que los eventos se celebran para
fomentar la motivación entre los empleados públicos internos, generar más o menos negocio, en este caso confianza, y trasladar mensajes a través de los medios, ¿para qué? Para interaccionar con los públicos. Sí, anteriormente lo que se hacía es, yo mando mi teletipo, yo mando mi mensaje, y yo que soy administración autista, a mí me da igual que la gente se entere o no se entere, que la gente tenga dudas o no tenga dudas. Yo ya he hecho mi función, ahora no. Ahora tu labor es una labor fundamentalmente de escucha activa. Y uno se comunica en el momento que tiene un diálogo, tanto positivo como negativo, y también por silencio informativo. Es decir, si nadie reacciona, pues no quiere decir que no ha llegado el mensaje, sino que, bueno, porque están más o menos de acuerdo, ¿no?, con los públicos, y sobre todo para encontrar confianza y empatía. Muchas veces, pues, es que siempre tienes que escuchar, y también fundamentalmente en este trabajo, como en otros, te tienes que poner en la piel del afectado, en la piel del redactor, en la piel del medio de comunicación, para tú también reaccionar. Y esa labor de escucha activa, pues la verdad que es bastante importante. Entonces, nosotros cuando vamos fuera a hacer cualquier tipo de cobertura, pues normalmente nos vamos el día antes, o vamos semanas antes, dependiendo del acto, o lo que hago es llegar como hora y media antes de que llegue la consejera o quien sea. ¿Para qué? Para que si hay algún problema, si hay algún fallo, cualquier cosa, que nosotros tengamos capacidad de reaccionar. Si tú llegas con la consejera, con el consejero en el coche, si hay algún problema, ¿para qué has ido? ¿Para entregar las notas de prensa? Eso lo puede hacer el conductor. Entonces, ¿qué es lo que miramos? Pues el lugar donde vamos a celebrar la rueda de prensa. Es decir, que sea un lugar amplio y de fácil acceso, ver dónde se coloca la presidencia. Es decir, esta es una perfecta sala de prensa, donde ponemos a los invitados, donde ponemos los medios de comunicación, donde si tenemos que reservar un espacio para redactores y reporteros gráficos. Y el objetivo es que el grupo de gráficos pues, puedan realizar bien su trabajo sin dificultad y sin interferir en el propio desarrollo del acto, ¿no? La iluminación, pues que es esencial para los gráficos. Se debe evitar la formación de sombras. Por ejemplo, aquí no se ve sombra por ningún sitio. Tener cuidado con los colores de los focos porque pueden difuminar la identidad corporativa del evento. Hay una cosa que ahora estoy yo sufriendo en mis propias carnes y que sería hasta bueno a ver cómo lo mejoramos, ya le preguntaremos al técnico, que es cómo soportar la calor de los focos. Yo normalmente estoy donde vosotros estáis o donde están los compañeros y claro, después veo a la consejera, al consejero sudando, digo, bueno, yo tengo hasta frío. Y claro, efectivamente el tema de los focos. Y el sonido también es un requisito imprescindible y debe ser de gran calidad. En la medida de lo posible, pues disponer de mesa de sonido y amplificación. Aquí tenemos, además JBL, que si podéis elegir JBL, que es lo mejor de lo mejor. Y luego hay una cosa que tenéis que tener mucho cuidado, que es con los micrófonos encima de la mesa. Tanto eso como con otra cosa. Porque muchas veces, para romper el hielo, pues suelta algún chascarrillo, comenta cualquier cosa. En definitiva, uno es sincero, ¿sabes? En un momento, y claro, eso te puede jugar una malísima pasada. Igual que hay una cosa que yo siempre comento a la gente con la que he trabajado, que cuando tú estás en una mesa dando una rueda de prensa, y eso también lo tenéis que aconsejar, o seguramente os servirá, porque quizás deis muchas ruedas de prensa, es que hay que saber jugar sin balón. Es decir, hay que saber estar en los sitios cuando no tienes el uso de la palabra. Un simple hecho, como que esté hablando un compañero y tú estés leyendo,
en una foto puede salir con los ojos cerrados, como si estuviese durmiendo. Entonces, ese tipo de cosas también hay que tenerla en cuenta. Y después ya un poco, finalmente, pues cuando vas en la carretera, ¿no? Sí, preparar el viaje para estar al menos con 1 hora y media de antelación, la arquitectura técnica del evento, pues que sea acorde, el lugar del posado fotográfico, y hay otra cosa que nosotros hacemos que es importante, que es la secuencia del acto, es decir, qué lugar ocupa en la mesa, en la línea del atril durante la intervención, y en el caso de las ruedas de prensa, pues hablar con el interveniente para que no se prolongue mucho lo que es la intervención. Yo antes, cuando estaba en la Consejería de Cultura, pues el principal problema que tenía pues era con los comisarios de las exposiciones. Preparar una exposición puede estar 2 o 3 años preparando una exposición, que si viene la pieza de aquí, de allí, que si el museo tiene su programación, que si tiene que hacer la documentación, y es un proceso bastante laborioso, que empieza en la rueda de prensa de presentación. Claro, este hombre cree que una rueda de prensa es una conferencia de prensa, pero básicamente, claro, tú no puedes estar 25 minutos hablando sobre un tema determinado, porque los medios ni tienen tiempo, se te van, se impacientan, y al final la cobertura acaba siendo un desastre. Entonces, lo ideal es no solamente asesorar a la persona a la que tú tienes la responsabilidad, sino también al resto de intervinientes, para que al final todo acabe siendo, pues, no un éxito, pero que acabe una rueda de prensa con la normalidad, que dure 18 o 20 minutos, que cada interviniente hable 4 o 5 minutos como mucho, con ideas muy concretas, el planificar, programar en la medida posible qué es lo que va a decir cada uno, para que cada uno de los intervinientes digan cosas interesantes, noticiosas, no se pisen o no repitan conceptos, y básicamente pues eso también lo tienes que tener. Y un poco ese es el trabajo. Si, por ejemplo, aquí tuvieseis que hacer una rueda de prensa, pues esto está perfectamente delimitado. Es decir, tiene ¿Tú has preparado también la rueda? ¿Tú eres técnicamente el que ha preparado? Un gran profesional. Tiene su pantalla grande, su pantalla para que se vea qué es lo que se está haciendo, la mesa de 3, el sonido JBL, el fronting. Hay una cosa que pasa muchas veces desapercibida, y es el tema de las cámaras. Normalmente no tienen, esto está perfecto porque tiene una tarima para los que hablan y una tarima a la misma altura para los que tienen que coger imagen. ¿Qué es lo que pasa? Que se ve perfectamente y no tiene ningún tipo de interrupción ni de cabeza, ni tiene ningún ruido la imagen de aquello que se está cogiendo. Cuando os pase alguna vez que no tengáis tarima, porque, hombre, todo no se puede tener, pues es tan fácil como estas filas, partirlas en 2. Y en medio colocar las cámaras. Eso lo aprendí yo después de 4 ruedas de prensa catastróficas y de pelearme con los que estaba delante. Y en principio este era un poco lo que os podía contar, y sobre todo si abría el debate y un poco todo lo que queráis conocer del trabajo. Sí. Pues imagínate, si tú tienes una rueda de prensa donde el sonido no se escucha, es decir, tú siempre tienes que pensar no solamente para los integrantes de la rueda de prensa, sino para que el programa, para que lo que tú quieras comunicar salga en radio, prensa, televisión, en internet. Si el sonido es malo, si no es como este, ¿qué cortes de radio te van a meter a ti? ¿Qué piezas de televisión te van a meter a ti
si no se escucha, si no se sabe lo que hace. Igual, si tú no tienes si la foto que tú haces al principio es una foto con este fondo verde, pues claro, no te identifica. Por eso es tan importante. Y esa es una de las bases, no solamente la arquitectura técnica, sino también el asunto de la relación informativa, las relaciones que tú tengas con los medios de comunicación. Eso es fundamental, porque ya no solamente todo se basa en el espacio que en ese momento tenga el medio o que pueda o que sirva para es decir, las páginas que tenga para el día siguiente. Muchas veces la confianza, la empatía que tú tengas con el redactor jefe o con el redactor, pues al final eso puede acabar en que una información tenga fotos o no tenga fotos, en que tenga más texto o en que tenga menos texto, y eso también hay que trabajarlo, vamos, muy bien, porque al final, y después tener en cuenta de que encontraréis que muchas veces para que una información salga, para que una información tenga el recorrido que tú quieres, pues muchas veces tienes que perder para ganar. La comunicación en las instituciones muchas veces, vamos, prácticamente es llevar la vida misma también a tu ejercicio profesional. Muchas veces te piden información que sabes que el titular al día siguiente va a ser malo. Pero ¿qué hace? ¿Da la información o no la da la información? ¿La oculta o mientes? Esta no es la institución pública, pues ahora afortunadamente ya no solamente depende del gabinete de comunicación, ahora ya se va extendiendo más la política de transparencia, en el que tú a través del portal de transparencia, pues puedes acceder a la información, al periodismo de datos. ¿Y tú crees que eso a la larga será bueno? Bueno, hombre, estamos hablando de perder, hombre, pero no perder por goleada, vamos, tampoco va. Pero que muchas veces eso así también te gana la confianza de los profesionales y la confianza de la gente. Porque sabe que cuando le da una información, pues sabe que no le está engañando. Y sabe que es lo que es. Incluso cuando tiene una opinión diferente, pero ya a través del contacto y a través un poco de la experiencia, pues va generando también confianza. ¿Alguno de vosotros se quiere dedicar de aquí a la comunicación institucional, empresarial? ¿O lo enfocáis en radio, prensa, televisión? Internet, gabinete. ¿Te llama la atención? Realmente es un buen camino y es un yacimiento ahora mismo de los yacimientos de empleo dentro de los profesionales de la información más importante. Yo lo que aconsejo también que además de lo que hay, que miréis un poco más allá. Es decir, investiguéis, razonéis, reflexionéis también sobre cuál es el futuro del periodismo, porque ahí estará vuestro hueco. Os lo digo un poco por experiencia. Yo cuando terminé la carrera, cuando iba terminando, pues básicamente me pregunté que a qué me quería dedicar. Y vi que en su momento que la comunicación empresarial institucional, estoy hablando del año 2000, pues era algo que estaba totalmente extendido en Estados Unidos, en Europa, aquí en España, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, San Sebastián, Sevilla, empezaba, pero que no estaba muy desarrollado. Entonces vi que quizás ahí era la oportunidad de desarrollarse también profesionalmente. Aposté y al final, pues mira, llevo pues 15 años, 14 años trabajando en lo que me gusta. Pero hay que creer,
Es importante saber dónde queréis llegar, porque si lo sabéis y queréis, conseguiréis vuestro sueño. No es fácil, pero seguramente todos acabaréis más con esta formación, pues acabando en el mundo del periodismo, de la comunicación, aunque cueste un poquito de trabajo. Estaba agraviado. Yo cuando terminé de la carrera, pues me fui a trabajar a la obra, a la construcción, porque es lo que me posibilitó el ganar dinero, con el bar de mi padre también, vamos, trabajando con él, para poder estudiar comunicación empresarial, institucional en Madrid, periodismo. Y pues vosotros lo tenéis más fácil, porque estáis donde estáis y el nivel de formación, incluso creo que viendo los técnicos, el plantel académico y técnico y un poco las motivaciones, pues mejor que las que yo tenía. Y yo, mira, hay un campo de la comunicación que yo veo que tiene bastante, que creo que puede tener un cierto auge de aquí a unos años, que está también muy desarrollado en Estados Unidos, está desarrollado en Europa y poquísimamente desarrollado en España, que es el tema del lobby. Todos los grupos de presión, que ahora también están contratando a muchos periodistas y todo eso, pues es puede ser una fuente de investigación, por lo menos como salida. Y tú querías la comunicación empresarial. ¿Y el resto qué motivaciones tenéis? ¿A ti te ha tocado? Ya me ha echado abajo lo del ejemplo de los alumnos. Periodismo deportivo. ¿Y está haciendo práctica? Sí, pero deportiva no. En Canal Sur. En Canal Sur, bueno, pero en Canal Sur, de deporte o no deporte, es una gran escuela de formación Canal Sur. Tiene Carmen Beamonte, supongo que estará con ella, con Manuel Bellido, ¿no? Supongo. ¿No? Bueno, has visto que antiguo, ya que desde que no estoy en Málaga ya del todo, pues se va. Por favor. Varias preguntillas, pero voy a empezar por una. Yo me hice periodista para ser escéptico con todo, ¿no? Para ser crítico con todo, para sospechar de todo, ¿verdad? Y además me encanta, ¿no? ese espíritu del periodismo que es de no alinearse con ninguna corriente política, con un ideario político, para poder tener una visión lo más subjetiva posible, ¿no? Y evitar caer tú en la tentación de eso, ¿no? Por eso, a veces veo con tristeza como incluso gente que quiere ser periodista en un futuro lo ve ya como muy escorado hacia una línea política y tú dices, hombre, está perdiendo justo ese espíritu del periodismo tradicional, que es el de ser crítico, sospechar de todo, ¿no? Tú, sin embargo, no eres un director de comunicación de una empresa privada, ¿verdad? Eres director de comunicación de una consejería que tiene una adscripción política, que es socialista en el caso nuestro, ¿no? Eso a nivel personal, tú que has estudiado ese periodismo también, ¿qué pretendió? Lejos de una adscripción, ¿cómo se vive? Bueno, yo soy... ¿Socialista? ¿Tienes que serlo? ¿Cómo es el rollo? Bueno, sí, yo no estoy afiliado al Partido Socialista, pero sí mis ideas, por supuesto, son progresistas, afines y muy próximas al Partido Socialista, a ese tipo de izquierda progresista. Pero ante todo, yo soy periodista, porque los que trabajamos en los gabinetes de comunicación no pertenecemos al lado oscuro. Esto no es la guerra de las galaxias, no. Nosotros somos periodistas y yo trabajo todos los días para ser un periodista honesto. Y para ser un periodista honesto tengo que dar información rigurosa, tengo que contrastar la información y tengo que dar una información directamente a la ciudadanía a través de las redes sociales
o de la comunicación online o a través de los medios de comunicación lo más recta y rigurosa posible. Y hasta el momento, pues yo no sé si lo conseguí o no, pero ese respeto, por lo menos de la profesión, sí lo tengo. Y se puede ser periodista de gabinete y periodista, pero sobre todo yo tengo a la honestidad como mi principal vector. ¿Alguna vez cuando has tenido que publicar algo que va un poco en contra de para lo que tú trabajas, te han presionado? No, presionado no me han presionado. Lo único que, obviamente, a nadie le amarga un dulce, vamos, un dulce envenenado, quiero decirte. Es decir, que obviamente yo no me invento la información, a mí la información me la proporcionan. Y en base a eso, pues también uno, con criterios periodísticos, pues la va ordenando. Una mala noticia no le gusta a cualquiera, pero una mala noticia no es culpa ni del periodista que pregunta ni del periodista que tiene que proporcionar la información. Normalmente, si algo pues no se hace bien, pues afortunadamente hay una labor de control, tanto de los partidos políticos, las organizaciones y también del periodismo, que afortunadamente cada vez más sale, porque como hemos dicho estamos en una sociedad cada vez más transparente. Entonces, ante la evidencia de los datos, pues tú tampoco puedes negar la contraria. Ahora también puedes explicarlo. Es decir, la cosa, como hemos visto antes, no es que la Junta de Andalucía haya dejado 2 meses a un alumno sin el dispositivo auditivo que le permita dar las clases. Eso habrá que explicarlo también. Es decir, que se hizo el pliego de condiciones, que se sacó a concurso, no lo recuerdo exactamente, pero que la empresa que se presentaron, pues lo mismo, no asimilaban con todos los requisitos. Y claro, ahora por adjudicar o por la prisa o por atender, si vamos a dar un material que no va a funcionar, pues eso tampoco. Entonces esa también es mi labor, el reconocer si hay alguna falla, pero también explicar el por qué eso ha ocurrido. Pero así como presión, yo diría que algún disgustillo sí, pero presión tampoco. Vamos, yo tampoco he recibido, vamos. Bueno, yo tengo, mira, actualmente hay 2 personas que trabajan conmigo. Hay 8 personas en las delegaciones. Pero yo cuando estaba en la Consejería de Cultura tenía en mi gabinete a 3 personas y en cada provincia un periodista. Es más, en determinadas instituciones como el Museo Picasso, el Teatro Central, en la Filmoteca de Córdoba también teníamos una persona, el Centro Andaluz de la Fotografía, en direcciones generales incluso he tenido la responsabilidad de tener al cargo, creo que una vez fue hasta 22 periodistas, en algunos tiempos. Y los éxitos de ellos, o el buen hacer de ellos, es el buen hacer del gabinete. Pero obviamente si alguien comete algún error o recibe alguna presión, que tampoco, pues esa la asumo yo. Yo soy el responsable para bien o para mal. Yo lo que también intento dentro de mi grupo de trabajo, que haya un buen clima, que haya cooperación, que todo el mundo participe. Y luego mi forma de hacer las cosas se sintetiza en dejar hacer también, porque se supone que saben hacer. Entonces mi estilo de liderazgo, leí un título de un libro que ha sacado ahora Carlo Ancelotti, que habla del liderazgo tranquilo. Bueno, pues yo creo que es un buen liderazgo. Ni es bueno presionar, ni es bueno ir en contra, ni es bueno enfadarte cuando las cosas pues un día no salga bien, ni tampoco tiene que estar tosigando. Lo que sí, los fallos de los demás,
de mi equipo son mis fallos. Bueno, no yo me gusta dejar hacer. Es decir, yo no estoy paternalista, es que si estuviera todo el día ahí no, dejo hacer. Y reivindico también pues esta manera de hacer las cosas, porque creo firmemente en que se trabaja mejor y se consigue mayores resultados. Y en comunicación también. Porque yo no sé, pero si hay algún jefe de prensa que tiene la tentación de llamar a alguien cuando una noticia ha salido mal, pues yo creo que se equivoca de todas, porque ahí habrá acabado la relación con el periodista o la tendrá que mantener por otros intereses que no sea la honestidad y el tú a tú con el medio. También es verdad que los medios de comunicación en los últimos tiempos también están muy presionados. Hay menos personal y muchísima carga de trabajo. Y también al compañero que está en el medio también le presionan mucho. Tú tienes que ser consciente de todo eso. Y también eso va en detrimento de la libertad de acción del periodista y en un mayor abuso, entre comillas, de la línea editorial del medio. Un medio que, desgraciadamente también, cada vez son más empresas informativas y menos empresas periodísticas. Porque yo he hablado de la responsabilidad que tiene la comunicación en una institución, pero la responsabilidad de un medio de comunicación, de un periódico, una televisión, eso también mucha y amplia. Mira, ayer, por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. Perdona. Canal Sur dio una información sobre la previa del debate del decreto de escuelas infantiles. En la propia información, pues no hablaba de bonificación a las familias. Es decir, la consejería lo que hace es bonificar a las familias el precio de una escuela infantil, que son 278,80 euros, en función de la renta que tú tengas. Y de la renta al domicilio, de varios factores. De tu lugar de trabajo, tú puedes elegir. Pues eso es diferente a un cheque bebé, que es lo que hace en otra comunidad. No nombrarla para que no haya ningún tipo. Y otra comunidad lo que hace es, te doy 80 euros, 150 euros a ti, en mano. Y tú ya con esto pues te buscas la guardería que quieras, paga más, paga menos. Entonces eso es diferente a que tú, en base a unos criterios objetivos, pues elijas una escuela infantil y en base a criterios progresivos, es decir, aquellos que más lo necesitan, pues tendrá una bonificación del 100%. Y a los que tienen mayor ingreso, pues tenga una bonificación menor o no tenga bonificación. Por ejemplo, se ha dado el caso de que familias con 3 niños que tenían hasta 71.000 euros de renta familiar, pues recibían un 25% de bonificación del precio. Bueno, pues es más razonable que si te gastas 185 millones de euros, pues que ese dinero vaya fundamentalmente al que más lo necesita que al que tenga. Bueno, pues eso es diferente, el bonificar a la familia, a darle un cheque bebé para que tú lo puedas emplear donde quieras, pues es diferente. Pues bueno, pues eso es lo que interpretó la periodista de Canal Sur, Bárbara Ruiz. ¿Qué es lo que hay que hacer en esos casos? Rectificar, llamar, rectificar. Ahora, el modo es muy importante, también en un director de comunicación. Tú lo que no puedes llamar es que te has equivocado y esto tienes que rectificarlo, porque se puede hacer, pero yo creo que es más correcto. Oye, que a lo mejor es más correcto porque es lo que he hecho yo. Que lo mismo estoy equivocado, pues llama al redactor jefe y lo primero que le he dicho, Sebastián, la noticia es totalmente correcta y equilibrada. Sacaste la opinión de la consejería y la opinión del sindicato Comisión Obrera, que es quien convocaba una manifestación. Lo único que me gustaría es que si volvéis a tratar la información de infantil,
Pues que además de todo lo que habéis dicho, es decir, que hay 15.000 plazas más, 300 nuevos centros adheridos, que se va a bonificar a la familia más, es decir, un poco la realidad de la consejería. No que me gustaría que cuenten lo que quieran, pero que eso está bien, que cuando habléis de la bonificación a la familia, no habléis del cheque bebé, porque esto es esto, y luego esto, y lo otro es lo otro. Entonces, respeto el trabajo que hacéis, la información es equilibrada y correcta, pero si lo podéis tener en cuenta, pues mejor que mejor, porque es la realidad. Y esa un poco es lo que yo animo también, porque creo que esta manera de actuar, esta actuación tranquila, de empatía, de relación de confianza, pues creo que es muy bueno también para los responsables de los gabinetes de comunicación, para que dejemos de ser socialmente el lado oscuro del periodismo, cuando realmente somos los que proporcionamos más datos, y creo que se está trabajando desde los valores de la transparencia en los gabinetes de comunicación. Realmente eso es cierto, entre comillas, porque el gabinete lo que entrega es realmente lo que quiere que se publique. O sea, que sí que se habla de transparencia y todo eso, que estoy de acuerdo, pero que yo he hecho prácticas en gabinetes de comunicación y he estado con directores de comunicación y ellos te enseñan los datos que quieren enseñarte, obviamente. O sea, que tampoco no soy periodista 100% transparente, lo que ha dicho Gabriel, de sospechar de todo. El 100% realmente es una utopía, es el camino al que llegar, pero que intentamos hacerlo más transparente. Obviamente, tú sacas una nota de prensa con los datos que tú quieres resaltar y quieres resaltar, pero yo entrego mi dossier, yo entrego mi información, yo parto y trabajo con mi identidad, pero yo no corto a que tú me preguntes. Yo no corto a que tú quieras saber más, intentaré facilitarte más datos. Y aparte la evidencia, mira, presentamos, si me permitís, el barómetro de la convivencia escolar. Nosotros tenemos, de verdad, un montón de acciones. Si el teléfono del acoso escolar, que ahora ha puesto en marcha el Ministerio, la Junta lo tiene desde 2007. Hay un teléfono para casos de acoso o problemas que tú tengas, como eso. Las escuelas de paz, es decir, que hay muchos centros. En ese barómetro también, en un momento en el que está en boga el acoso escolar, pues también venían los datos de acoso escolar. Sí, mira, son 363 casos de 1.800.000 y pico alumnos, para ser exacto, de la muestra de ese barómetro, que era 1.300.000 alumnos. El 0,03 de casos en el alumnado, que es poco, ¿verdad? O sea, eso es lo que se sabe. O sea, hay muchos niños que sufren acoso escolar y no se... Bueno, pero mira, eso está en sus protocolos y todo, pero a nivel de información, ¿tú qué crees? ¿Que yo debo poner esos casos de acoso escolar, que aunque sean pocos, al día siguiente será la noticia? ¿Ponerlo o no ponerlo en la información que distribuyo? Depende de la imagen que quieras. Pues claro que lo puse. Si es que están ahí, van a hacer público y si no me lo van a preguntar. Por eso, en eso es lo que trabaja por lo que intentamos trabajar honestamente, vamos. A eso es un poco lo que me refería. Habrá datos, habrá cosas que pregunte, lo mismo no lo puedo decir en el momento, o a lo mejor no todo se puede decir, ¿sabes? Vamos, no quiero... Mi gabinete no es el gran adalid de la transparencia, pero sí intenta hacerlo y lo intentamos, pero firmemente. Y eso es lo que os tengo que decir también, que cuando trabajéis, que recorráis ese camino. Es mi obligación también, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Pues muchas gracias. por venir esta día. Muchas gracias.